Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el horario en que nos estén escuchando, amados hermanos. Qué gusto saludarles. Seguimos adelante en este curso introductorio a la carrera ministerial en el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. ¿Ven? Estamos muy contentos porque ya terminamos el curso de la Biblia, el curso de la Iglesia, que estuvo muy amplio, muy importante esta información. Y ahora seguimos con la serie de Cómo me acerco a Dios, la oración y la fe según la Biblia. Lo hemos llamado la oración, ¿verdad? La fe vendrá como algo añadido en este curso tan importante. Y sin más preámbulo, vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo y nos permita la gracia de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te pedimos que tú nos permitas glorificar tu nombre siempre, Padre nuestro bendito. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, a meditar en tu escritura, y que estos temas nos sean de provecho para nuestra salvación y para darte la gloria solamente a ti, Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Permítenos concluir este curso, llevarlo a cabo en la gracia de tu nombre, que sea de mucho provecho para tu iglesia, si tú nos permites, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a iniciar el tema del curso: ¿Cómo me acerco a Dios? La oración y la fe según la Biblia. Hoy vamos a ver la introducción. ¿Muy bien? Perfecto. Introducción al curso. Vamos a ver aquí cómo vamos. Muy bien. La vida cristiana es una jornada de transformación y crecimiento espiritual. Amén. Y en este curso exploraremos 4 pilares fundamentales para vivir una fe auténtica y comprometida. Comenzaremos con la importancia de la oración. Amén. Que nos permite establecer una relación constante con Dios, buscando su dirección y fortaleza. Avanzaremos hacia la fe en la palabra de Dios, amén, que es la base de nuestra confianza y obediencia a las Escrituras. También abordaremos el proceso de iniciar una vida cercana a Dios, alineada con su voluntad para nuestra vida. Finalmente profundizaremos en el propósito de salvación y vida eterna, el cual es el fin último de nuestra fe y esperanza en Cristo. Este curso, amados hermanos, tiene como propósito proporcionar a los participantes herramientas espirituales, amén, para desarrollar una vida más plena y fiel basada en los principios fundamentales de la fe cristiana y la revelación de la palabra de Dios. Amén. Este es el propósito de este curso. El objetivo que queremos lograr, bueno, al finalizar este curso, los participantes serán capaces de interpretar y aplicar los principios bíblicos relacionados con la oración. Amén. La fe y la salvación. Esto es muy importante. Necesitamos interpretarlos, aplicarlos, conocerlos. Amén. Para iniciar y vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, que ese es el propósito. Serán capaces de identificar las áreas en las que deben fortalecer su relación con Dios a través de la oración, la fe en su palabra y el compromiso con su propósito eterno. Amén. Muy bien, amados hermanos. ¿Cuál va a ser el temario? Bueno, el temario vamos a estar viendo aquí. El módulo 1, la importancia de la oración en la vida cristiana. Amén. Vamos a ver el módulo 2, la fe en la palabra de Dios. El módulo 3, iniciar una vida cercana a Dios de acuerdo a su voluntad, muy importante. Hágase, Señor, tu voluntad, no la nuestra, dice la Escritura. Y el módulo 4, el propósito de salvación y vida eterna. Amén. Este curso es un poco más pequeño comparado con la iglesia, pero es igualmente importante. Tenemos un curso ya más profundo, donde vamos a ver más a detalle los pilares y la composición de la oración cristiana, que está en la columna número 2 de la carrera ministerial. Amén. Ya estamos terminando la columna número 1, etapas de madurez. Ya empezamos el curso de liderazgo, ¿verdad? Vamos a la lección 54. Estos cursos son introductorios, pero más adelante veremos más profundamente esta doctrina de la oración. Muy bien, bueno, amados hermanos, como parte de la introducción vamos a hablar
de algo muy importante, amados hermanos, y lo voy a poner aquí. Vamos a ver como parte de la introducción, y vamos a conocer el origen bíblico de la oración, ¿ok? El origen bíblico de la oración. Vamos a poner aquí, ¿ok? Y le vamos a poner aquí como quedamos, introducción. Muy bien, y así ya nos queda con más orden. El origen bíblico de la oración. Amén. Vamos a ver eso el día de hoy. El origen bíblico de la oración es un tema muy importante, amados hermanos. Vamos a verlo, y para entenderlo vamos a ver por aquí un pequeño video. Prepárense, amados hermanos. Vamos a ver este video que viene para iniciar con este tema. Así que vamos a empezar este curso, amén, y vamos a ver la información. Estén atentos a esta presentación que vamos a tener en estos momentos. Adelante. La oración no nació en la religión, nació en la creación. Era comunión, pero el pecado quebró el entendimiento. Adán podía hablar con Dios, pero no comunicarse con él. Dios realizó el primer sacrificio para cubrir el pecado, sombra del Cordero que habría de venir. La humanidad volvió a invocar el nombre del Señor. La oración es la puerta divina hacia la fe. Nos conecta profundamente con el Dios vivo. Orar es regresar a su inmensa gracia. Excelente. Vamos a ver, a comentar parte de lo que vimos en este video. Vamos a ir aquí. Amén, amados hermanos. El origen bíblico de la oración. Amén. Bueno, ¿dónde nace la oración? Como vimos, no es parte de una práctica religiosa que, digamos, nace por el esquema de la religión. No, amados hermanos. El origen bíblico de la oración, ¿verdad? Nace desde el huerto del Edén. Amén. Pero antes de ver eso, vamos a ver. Vamos a ver lo primero, que es la definición teológica inicial. ¿Cómo definimos la oración? Amén. Vamos a ver ahorita los temas más a detalle. ¿Cómo definimos la oración? Bueno, la oración, amados hermanos, vamos a definirla así. Es la práctica de hablar con Dios desde un mundo caído, ¿ok? Porque así es como queda, como la conocemos hoy en día. Vamos a ver la definición actual. Es la práctica de hablar con Dios desde un mundo caído, ¿ok? Hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Tendremos esa comunión perfecta, mediante una vía de comunión restaurada por gracia. Amén. Esta es muy importante. La práctica de hablar con Dios desde un mundo caído mediante la vía de comunión restablecida por gracia. Pero esta práctica no nace después de la caída, sino en el diseño mismo de la creación. O sea, la comunión nace desde la creación. Amén. A eso nos referimos. Y ya existía la oración como parte más profunda de la comunión. Se rompe y queda esta parte, esta vía de gracia desde donde hablamos con Dios desde un mundo caído. Entonces, la práctica de hablar con Dios desde un mundo caído mediante una vía de comunión restaurada por gracia. Eso sería, amados hermanos, eso sería la definición de la oración. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Ok, ahí está. Perfecto. Vamos a borrar un poquito aquí.
para que no se traslape. Ok. Amén. Entonces, la oración es la práctica de hablar con Dios desde un mundo caído mediante una vía de comunión restaurada por gracia. Este es el origen, esta es la definición de la oración. ¿Ok? Ahora, esto no nace después de la caída, como que se inventó cuando después de la caída del hombre empieza la oración. No. Vamos a ver eso, pero vamos a partir de la definición, la práctica de hablar con Dios desde un mundo caído mediante una vía de comunión restaurada por gracia. Amén. Esto es muy importante que lo estemos analizando, que lo estemos viendo así. Y bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Muy bien. La siguiente lámina vamos a ir encontrando aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver. Perfecto. La oración como comunión original en el Edén. Vamos a ver cómo nace esta oración desde el punto de vista lingüístico, comunicativo. Bueno, es importante entender que nace de la comunicación como don de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hay tres personas diferentes que se comunican con un lenguaje, que se comunican con un idioma, que se comunican para estos propósitos perfectos de entendimiento, de unidad, de comunión. La comunicación es fundamental, el lenguaje es fundamental, el entendimiento. Vamos a hablar de esto ya más profundo, como les decíamos, en el curso de la oración, y conforme vaya pasando este curso vamos a ver información importante. Entonces, en la Biblia, en Génesis 1:2, ¿verdad? Hasta ese momento el Señor está hablando, el Señor dice la palabra que, y dijo Dios, pero en una parte de la Escritura, el Señor dice, Dios les dijo, amén, Dios les dijo. Esto es muy importante. Ya no es dice Dios, amén, sino Dios les dijo. Esto cambia todo. Porque estamos hablando que ahí el Señor establece una marca de gracia de la Trinidad. Hasta este momento el Señor dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando ya Dios se comunica con el hombre y habla, Dios les dijo, entonces ya está estableciendo un lenguaje. Amén. Ya está estableciendo un lenguaje. Ya está estableciendo un propósito de comunicación. Amén. Esto es fundamental, esto es importante, porque Dios está ahora ya comunicándose con su creación de una manera relacional, una relación. Amén. Se observa una comunicación directa, es decir, un intercambio real entre Dios y el ser humano. Ya no es solamente el Señor hablando a su creación, sino ya es un ir y venir, es una comunicación, parte de la imagen y semejanza del Dios vivo, el Dios trino, donde ahora puede comunicarse no solo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra semejanza, y establecen una comunicación directa, profunda con Él. Amén. Esto nos muestra que Dios creó al hombre para hablar con Él, no solo para escucharlo, sino también para interlocutar, para comunicarse. La comunicación humana es un reflejo del Dios trino, amén, que vive eternamente en comunión y diálogo perfecto. Esto es fundamental. El Señor Jesús decía, ustedes no entienden mis palabras, no entienden mi lenguaje, aunque hablaba en este griego koiné, este arameo, ¿no? En arameo hablaba el Señor Jesús, esto que le decía a los fariseos. Entonces, este diálogo no solamente es de sonido, sino de entendimiento. Por tanto, la oración nace en la creación, ¿ok?
Porque vamos a definir la oración, bueno, definimos la oración como una comunicación con Dios en un mundo caído, pero aquí no había el mundo caído, aquí la oración es una interlocución perfecta, es algo normal, es algo que fluye día a día entre Dios y el hombre. Amén. No como súplica, sino como una comunión perfecta entre Dios y la humanidad. Hasta aquí hablamos de una oración en el término de locución, en el término de comunicación perfecta. Amén. Había una unidad de lenguaje y un entendimiento perfecto, se hablaba una sola cosa. En el Edén había un solo lenguaje entre Dios y el hombre, un entendimiento pleno y una comunicación sin barreras. Grábense estas tres cosas, amados hermanos, porque las vamos a estar viendo más adelante. Había un solo lenguaje entre Dios y el hombre, un entendimiento pleno y una comunicación sin barreras. La oración en este estado no era un acto religioso, sino una vida misma en comunión con Dios. Este es el punto al que queremos llegar. Ponemos oración entre comillas porque no es lo mismo la oración que ahora tenemos. La forma en que nos comunicamos ahora con Dios a través de la oración no es la misma, de la manera perfecta que Adán y Eva se comunicaban, ni no es la misma en que nos comunicaremos cuando estemos en la vida eterna. Será más perfecto, más glorioso. Pero ahora transitamos en un mundo caído, entonces lo conocemos como oración, como una interlocución de gracia, como una puerta de gracia para buscarlo a Él, como lo veíamos en el video. Amén. Entonces la oración en este estado no era un acto religioso, sino vida misma en comunión con Dios. Nuestra vida estaba perfectamente en comunión porque hablábamos un solo lenguaje, un entendimiento pleno y una comunicación sin barreras. Esto es el lenguaje, este es el diálogo, esto es fundamental. Por eso lo que conocemos como lenguaje no nace del ámbito humano, nace desde la creación y tiene un propósito que es comunicarse para un perfecto entendimiento. Por eso vamos a ver, por ejemplo, los matrimonios, cuando falla la comunicación se quebranta todo. Cuando el hombre no entiende las palabras de la mujer y la mujer no entiende las palabras del hombre, los dos hablan español, pero no se comunican porque no se entienden. No saben el por qué se dice una cosa, el contexto, no se entiende ese lenguaje de un entendimiento, un conocimiento que los lleve a una intimidad, a una comunión. Porque esto, recordemos que el matrimonio es una sombra de Cristo con la iglesia, y Cristo con la iglesia establece un lenguaje perfecto, un lenguaje glorioso a través de su palabra, donde hay un vínculo que viene de ida y de vuelta, y esto es precisamente la oración. Nos entendemos con Dios y Dios entiende con nosotros a través de su palabra. La oración es fundamental, pero cuando no hay entendimiento, aunque hablemos el mismo lenguaje, por ejemplo, podemos estar orando a Dios y pidiendo cosas que Él no quiere que pidamos. Por ejemplo, dice la palabra en Santiago, para gastar en nuestros deleites. Y esto es importante. Entonces la oración en este estado, ya en el Edén, no era un acto religioso, porque no había la caída todavía, sino una vida misma en comunión y plenitud en Dios. Qué hermoso es esto, amados hermanos. Vamos a seguir viendo aquí esta parte de estas láminas. Qué interesante. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pues que viene la ruptura, la caída y la pérdida del entendimiento cuando el pecado entra, cuando la desobediencia entra. Entonces ya el hombre se empieza a esconder de Dios como lo hizo Adán, se escondía de Dios, ya había pecado. Entonces el hombre es expulsado de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es expulsado de ese lugar de gloria, el Edén. Hay unos ángeles con espadas desenvainadas para que el hombre no regrese, no entre ahí, y es expulsado. Entonces el lenguaje ya no tiene la misma comunión con el Creador, aunque seguían hablando, aunque se seguían comunicando, ya no se entendían. Por eso veíamos en el video, Adán hablaba con Dios, pero ya no podía comunicarse con Él. Ya no había ese entendimiento, antes no se escondía, antes pensaban una misma cosa, sabía Adán perfectamente cómo Dios pensaba, cómo Dios quería las cosas, había una comunión, pero entrando el pecado, entrando esa soberbia, esa vanagloria, esa independencia, esa ruptura de la unidad, pues todo cambia, y aunque ya hay el lenguaje, no hay el entendimiento, lo que veíamos, por ejemplo, que pasa en los matrimonios. Entonces, la relación se altera por la culpa, la vergüenza y la muerte espiritual. Y esto es muchas veces un reflejo en los problemas en nuestras relaciones personales. Tenemos culpas, vergüenza, muerte espiritual y ya no nos queremos entender y estamos amargados, estamos preocupados en los afanes, ya no tratamos de ser tolerantes, ya no tratamos de ser empáticos y se rompe todo, amados hermanos. Y así pasó ya cuando nos desentendimos de Dios, cuando no quisimos que Él gobernara nuestra vida en el pecado de Adán,
pues entonces se rompe el entendimiento, se rompe el propósito del lenguaje, se rompe el propósito de la comunicación. Acuérdense que antes de la caída no es que hubiera una oración, es que había un lenguaje pleno, perfecto, no existía otra cosa más que comunicarse con Dios. Después de la caída, ¿verdad? Como decíamos, después de la caída, Adán puede hablar, pero ya no puede tener comunión con Dios. Puede hablar con Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿No? ¿Qué hiciste? Y él ya no entiende que Dios lo sabe todo. No se arrepiente sabiendo de la misericordia de Dios y ya no puede tener comunión por el pecado. Por eso el simple acto de hablar no es oración verdadera. La oración requiere comunión y esta fue cortada, amados hermanos. Por eso esa práctica de rezar, letanías, decir algo sin entendimiento, pues prácticamente eso no es la oración. La oración es esa comunicación de entendimiento, de propósito plena, para que conozcamos cómo realmente el Señor quiere que seamos y cómo realmente tenemos que presentarnos delante del Señor. Entonces, qué importante, porque estamos hablando de que la oración está implícita en el entendimiento y en la comunión. Es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? La oración está implícita en la comunión. O sea, si no hay comunión, la oración no tiene propósito. Si yo estoy orando y quiero que Dios me revele, me conceda mis caprichos y yo no quiero entregar mi vida a Él, no hay un propósito de unidad, de comunión. Es solamente palabrería, algo que el Señor no puede tolerar, no va a escuchar esas oraciones. Por eso es importante entender este propósito del clamor, las peticiones rogativas, todo eso lo vamos a ver, amados hermanos, con más detalle, pero ahorita conviene empezar por esta parte. Amén. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a seguir adelante, amados hermanos, con el siguiente ejemplo. Vamos muy bien. Perfecto. Muy bien, sigamos adelante, amados hermanos, con la siguiente lámina. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Amén. Pero hay una redención. El acto redentor inicial. El primer sacrificio como sombra de Cristo. Dice la palabra que el Señor cubre con pieles cubre a Adán y a Eva con pieles. Ellos se habían cubrido con hojas, pero el Señor los cubre con pieles, y para que haya esas pieles tiene que morir un animal. Y este es un sacrificio. Hay una sangre al quitar la piel. Dios hace el primer sacrificio para cubrir el pecado de Adán y de Eva, y esto es sombra de lo que debe de venir, sombra de Cristo que redimió, no solo cubrió, redime nuestros pecados por su sangre que fue derramada. Dios ofrece pieles para cubrir a Adán y a Eva. Esto implica un sacrificio, un derramamiento de sangre, una imagen temprana de lo que Cristo haría en nuestra vida. ¿Ok? En este acto, Dios restaura una vía mínima de acceso. Dios en su eterna misericordia, no deja al hombre totalmente desamparado, totalmente abandonado. Amén. Hay una línea de gracia, le llamamos así, una línea de gracia que permite al hombre volver a dirigirse a Dios, volver a encontrarse con Él como cuando estuvo en el Génesis. Porque ahí es lo que Cristo ha venido a hacer, lo que Cristo hace en nosotros, restaurar el diálogo, restaurar la comunicación, restaurar la unidad con Dios. Aunque todavía no en plenitud, ¿verdad? Porque estamos en este mundo caído, sino como un espacio de acercamiento. Por eso decíamos que definíamos la oración como una vía de gracia. Amén. Como un momento en que todavía podemos acercarnos a Dios. Una vía de gracia es la comunicación con Dios en un mundo caído, y se presenta como un medio de gracia, como una oportunidad para volver a ese estado original y el que nos espera en la vida eterna. Podemos decir que aquí se establece la estructura básica de la oración en un mundo caído, ¿ok? Entonces aquí sí ya se establece la oración como la conocemos hoy. Hay un acercamiento por medio de la gracia, comunicación sostenida sobre un sacrificio que es el sacrificio de Cristo, y dependencia absoluta del mediador divino que es Jesucristo nuestro Salvador. Gracias a Jesucristo se establece nuevamente la comunión con el Padre, la relación íntima que tenemos con Él. Aleluya, qué bendición, amados hermanos.
Hay un acercamiento por medio de la gracia, una comunicación sostenida por medio del sacrificio de Cristo. Qué importante es esta parte de la oración, de esa fe de entender lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. Aquí sí ya vemos que cuando ya hay este sacrificio, entonces ahí empieza, hay una oportunidad de volver, de estar nuevamente conectados con la voluntad de Dios, con la gracia del Dios vivo y verdadero. Amén. Muy bien, vamos a continuar adelante. Entonces, seguimos aquí. Perfecto. Muy bien, amados hermanos, ¿ok? Número 5. El inicio formal de la oración después de la caída es cuando viene después de la muerte de Caín y Abel, de la muerte de Abel por mano de Caín y de la expulsión de Abel de la presencia de Dios. No, perdón, a ver. Después de la muerte de Abel por mano de Caín y después de la expulsión del mismo Caín de la presencia de Dios, ¿verdad? El Señor le da otro hijo a Adán y Eva. Bueno, aclarando, no es el único hijo. Hablamos de un linaje escogido, dice Pedro. O sea, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Pero ese hijo, linaje escogido, ese hijo escogido, ese hijo especial era Caín. Ese hijo especial era Abel. Pero esos dos hijos eran muy diferentes a todos los demás hijos e hijas que ya tenía Adán y Eva, que ya habían crecido, se habían asentado ya en sus territorios, ya había muchas personas, ya, ¿verdad? Entonces, después de que esos escogidos mueren, no habría entonces un linaje, nace otro hijo con ese mismo propósito, llamado Set, amén, llamado Set, que entonces es el linaje que Dios va a mantener hasta que Cristo venga. Entonces, a partir de Set, los hombres empiezan a invocar el nombre de Jesús, el nombre del Señor, ¿verdad? Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En ese momento no solo se habla con Dios, sino que se invoca su nombre. Aparece la oración como un acto consciente de dependencia, adoración y súplica. Amén. Invocar su nombre. Este verbo es el que podemos entender como bíblicamente el origen de la oración. Porque todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esta acción de acercarse, Señor, te necesito, eso es invocar. Señor, y hay una comunicación, hay una oración. Ya vamos a ver el entendimiento desde el lenguaje. La palabra oración es un conjunto de articulaciones de palabras. Y la invocación tiene mucho que ver, es lo mismo en el sentido práctico. Amén. La oración como un acto consciente de dependencia, adoración y súplica. Aquí nace la oración devocional, la oración formal, la oración que conocemos hoy. ¿Por qué Set? Porque decíamos Abel murió y Caín quedó apartado. Eran los dos escogidos, el linaje escogido, esos dos hombres que a través de ellos vendría el Cordero de Dios. Pero sabemos la historia, Caín representa el que es llamado, pero que no tiene un corazón fiel, y mata al que es justo, como dice el libro de Proverbios 29, abominación es al justo el hombre impío y al impío el hombre justo. Entonces Caín, que es impío, aborrece a su hermano justo y lo mata. Entonces expulsado Caín, Abel muere y después Set. Y con Set Dios levanta una línea piadosa que mantiene la comunión por gracia, Dios con el hombre, ¿verdad? Y ahí, por medio de Set, la descendencia de Set, los hombres van a conocer ahora ya que pueden orar a Dios, que pueden invocar su nombre, que pueden hablar con Él, que no está todo perdido, que hay una esperanza, que hay un holocausto, un sacrificio, que se levanta un altar, que se levanta un momento de comunión con el Señor. Todo esto es sombra de Cristo. Y aquí aparece Cristo desde ese momento, dándonos la oportunidad que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios en todo lo que necesitamos. Qué importante este tema, amados hermanos. Muy bien, sigamos adelante, amados hermanos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos adelante. Muy bien. Ok. Muy bien. Estamos aquí. Estamos aquí. Síntesis.
La oración en la creación surge de la comunión perfecta en el Edén. Surge de la comunión perfecta en el Edén. Vamos a aclararlo. Amén. Muy bien, aquí bueno. Surge de la comunión perfecta en el Edén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a ponerlo con una línea. Aquí está. ¿Ok? Surge de la comunión perfecta en el Edén. Muy bien. Hay lenguaje común y entendimiento perfecto. Aquí no hay ningún problema con la comunicación entre Dios y el hombre. Es una comunicación abierta, profunda, que trae una comunión gloriosa. Amén, un entendimiento perfecto. Pero después viene la caída. ¿Qué pasa con la caída? El lenguaje se mantiene. Dios no rompe el lenguaje. Lo que hizo por gracia no lo quita. Él deja el lenguaje. Pero la comunión se rompe. Amén. ¿De qué nos sirve el lenguaje si no promueve la comunión? ¿De qué nos sirven las palabras si no pueden hacer que nos unamos? Eso es lo que estamos diciendo y es lo que vemos desde la creación, lo que Dios quiere a través de la oración. Oramos a Él y no es nada más para orar al Señor y luego esconderme de Él. No, es orar al Señor para que cada día eso perfeccione la comunión con Él. Amén. Cada vez que yo me acerco a Dios, que hablo con Dios, es porque yo me voy a tener mayor comunión con Dios. No puedo yo orar al Señor y cada día alejarme más de Él. Y me alejo más de Él porque no he entendido la importancia de la oración, de comunicarme con Él. Por ejemplo, yo puedo orar y no creerle a Dios. Puedo orar de manera superficial, en un berrinche, en una pasión, pero no es mi propósito realmente entregarme a Él. Señor, ayúdame porque tengo este problema, pero no me interesa establecer una comunión con Él. Señor, me ayuda y ya dejo de orar, ya me aparto. Muchas personas así son. Y esto ha sido enseñado por Satanás. Pero por eso está este curso, para entender por qué es la importancia de la oración. Entonces, la oración en la caída, ¿ok? Vemos cómo al final se rompe. El lenguaje se mantiene, nos quedamos con el lenguaje, pero nos quedamos sin Dios. La comunión se rompe, hablamos entre nosotros, pero no nos entendemos y no nos acercamos a Dios. La oración por gracia. Amén. Ahora después, el sacrificio de Cristo, tipo Cristo en sombra de lo que había de venir, abre una vía limitada de acercamiento. No es para todos, es solamente para los que creen. Amén. Pero no es para todos en el momento práctico, pero sí posicional, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad, y Él provee este sacrificio en su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios abre una vía, aunque limitada, porque no está abierta a todos como en el Edén, pero sí está disponible. O sea, no está abierta a todos, pero está disponible para quien le busca. Y esta es la oración. Aquí la oración se convierte en un acto de misericordia divina, en una vía de acceso de gracia. La oración en la humanidad después de Sed se institucionaliza espiritualmente la invocación del nombre de Jehová. Nace la oración como disciplina espiritual en un mundo caído. No es que lo inventó la iglesia, no es que lo inventó la religión, no, es algo que Dios proveyó para que sigamos firmes con Él, para que no nos perdamos en este mundo caído, para que no nos alejemos de su gracia, para que regresemos a Él. La oración es la puerta, Cristo es la puerta. Y Cristo la estableció para que nosotros regresemos a su presencia, regresemos a su voluntad, comunicándonos. Amados hermanos, todo empieza cuando nosotros de nuestro corazón hablamos con Dios con toda sinceridad, pero te va a ser mucho mejor si tú entiendes esta enseñanza, que hables con Dios y entiendas que desde ahí empiezas a tener una comunión con Él y Él espera una restauración de la comunión, de la unidad, de la gracia. Él espera que lo busquemos de todo corazón para realmente establecer lo que debe de ser desde un principio, esa comunión perfecta y lo que será perfecto cuando Cristo regrese y nos lleve a la vida eterna. Estamos en este peregrinar mientras el Señor regresa y es importante que entendamos el poder y la importancia de la oración. Todos llegamos al Señor haciendo una oración.
Señor, quiero conocerte. Señor, quiero realmente convertirme a ti, quiero que me ayudes. Y cuando es de corazón y entendemos lo que queremos de establecer, de buscarlo a Él, esa oración es respondida. Y si es respondida, sabemos que tenemos la gracia del Señor. Amén. Qué importante, amados hermanos. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Y ya estamos terminando. Estamos terminando esta exposición. ¿Ok? Conclusión. Conclusión, bien importante. Conclusión. La oración no es un invento religioso. No es que se le ocurrió a alguien, ¿no? A un pastor, a un sacerdote. No. O a veces ni siquiera nos preguntábamos de dónde nace la oración. Pensamos que la oración es solamente parte de las instituciones religiosas. Así lo entendíamos con la iglesia de Roma, lamentablemente. Ya vimos esto en el curso de la iglesia. Cómo esas sectas, esas iglesias falsas, sincretistas, confundieron mucho los términos y pensamos que esto es un acto, nos lo enseñaron en la iglesia de Roma como un acto vano, como un acto repetitivo, vanas repeticiones, dice la palabra. La Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones, que establezcamos una comunión por medio de Cristo nuestro Salvador. Tampoco no es un mecanismo humano para buscar a Dios, no lo inventa el hombre, no es algo que al hombre se le ocurra. No, ni lo inventa la religión ni lo inventa el hombre, no es un mecanismo humano. Es parte del diseño de la creación, perdida por el pecado y restaurada por el Señor. Amén, amados. Así como el Señor hizo el sol, la luna, las estrellas, hizo la comunión, hizo la oración con Él. Es parte del diseño de su creador, de su creación. Así como respiramos el aire, la oración es parte de esa originalidad. A ver, el aire se creó desde que el Señor creó la tierra. Ese es un mismo ejemplo. Nos quedamos con el aire, pero no nos quedamos con el Dios que hizo el aire. Nos quedamos con el sol, pero no nos quedamos con el Dios que hizo el sol. Bueno, pues la oración es igual. Nos quedamos con el lenguaje, nos quedamos con la oración, pero no con el Dios que hizo la oración. Ahora necesitamos volver a Dios, al Dios que hizo todo, al Dios de la creación, al Dios que restaura nuestras vidas por gracia, que sana nuestras heridas, que nos ayuda, que nos fortalece. Se restaura por gracia. Se había perdido por el pecado, pero se restaura por gracia, por medio de Cristo. Por eso oramos hoy. Fíjense nada más esto. Con un lenguaje que refleja nuestro diseño original, con un lenguaje que refleja... ¿Cuál es nuestro diseño original? Decimos aquí, un lenguaje que refleja nuestro diseño original. ¿Cuál es nuestro diseño original? Pues nuestro diseño original es estar en comunión perfecta con Dios. Fuimos creados para su gloria, para estar con Él y solo con Él, para ser uno con Él. Se perdió con el pecado, pero a través de la oración es la puerta a todos los medios de gracia que Dios estableció. Por eso en este curso hablaremos también de la fe, hablaremos de la salvación. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Es fundamental entender esto, es fundamental conocer esto. Este lenguaje que refleja nuestro diseño original. Y es la parte de nuestra vida que nos permite regresar a Dios siempre. Hablamos con un lenguaje que refleja nuestro diseño original, con un entendimiento que está siendo renovado, ahora entendemos, y con una comunión que ha sido abierta por el sacrificio de Jesucristo, del cual las pieles en el Edén eran sombra, pero ahora ha llegado el sacrificio perfecto, su sangre, su cuerpo, su carne fue molida por nuestros pecados, y Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y Él es el Cordero, Él es el mediador. Por medio de Él tenemos una comunión. Ya la oración está abierta a esta comunión, a esta gracia. Por eso el domingo, el culto adoramos. Por eso esta semana oramos al Señor. Decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Hemos llegado aquí, límpianos, lávanos de todo pecado. Restáuranos a tu imagen y semejanza. Y por último, tenemos la fiel promesa de comunicarnos y tener comunión con Él en la vida eterna, donde estaremos en plenitud con el Señor, amados hermanos, en plenitud con el Señor, siempre estaremos con Él y para Él, amén, en esa plenitud de la vida eterna. Vamos a subrayarlo todo, la vida eterna, amados hermanos, la vida eterna. Muy bien, amados hermanos, pues qué bendición, ¿verdad? Espero que estemos yendo bien hasta aquí. Vamos a quitarle tantito. Amén. El Señor nos va a llevar a esta vida eterna abundante, abundante de gracia, de misericordia. Bueno, amados hermanos, pues ese es el origen de la oración. Espero que les haya sido de provecho esta introducción. Amén. Vamos a concluir aquí. Gracias a Dios
estamos ya terminando, y para la siguiente clase ya veremos el módulo 1, la importancia de la oración en la vida cristiana. Ya después de haber visto esta introducción, creo que va a quedar muy claro todo lo que vamos a ver por delante. Vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor sea glorificado en esta hermosa tarde. Démosle la gloria, la honra, la alabanza, agradeciendo su misericordia, porque en Él estamos bendecidos grandemente. Oremos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de tener este conocimiento, de saber de ti, de lo que tú quieres para nosotros, Señor, de esta manera tan gloriosa. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que tú seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones. Nos permitas establecer esta comunión perfecta contigo, Señor. Gracias por la oportunidad de bendecirte, de exaltarte, de tener esta línea abierta por gracia, por medio de Cristo. Creemos, Señor, que tú nos escuchas y que has dado esta alternativa, Señor, para poder escapar de las cosas ficticias de este mundo y volver a la realidad que eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a terminar este curso, que muchos hermanos lo tomen, que muchos hermanos sean bendecidos, que sea de edificación y de gracia para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, nos vemos en el módulo número 1, la siguiente clase. Que Dios los bendiga, un abrazo muy grande y paz en el Señor.